El mar parecía tranquilo aquella mañana, pero en uno de los balcones de un crucero de lujo, una joven había desaparecido sin dejar rastro. No hubo gritos, no hubo señales de lucha, no hubo testigos claros, solo un par de sandalias en el suelo y una pregunta que sigue sin respuesta décadas después. ¿Qué le pasó a Amy Bradley? Era marzo de 1998 y el crucero Rhapsody of the Seas navegaba por el Caribe en un viaje que prometía descanso, música y playas paradisíacas. A bordo, miles de pasajeros disfrutaban de la experiencia sin imaginar que estaban siendo parte del escenario de una de las desapariciones más inquietantes en la historia de los cruceros. Entre ellos estaba la familia Bradley, originaria de Virginia, Estados Unidos. El viaje era un premio laboral para el padre y decidieron convertirlo en unas vacaciones familiares. Amy, de 23 años, aceptó la invitación con entusiasmo. Era atlética, independiente y con una personalidad fuerte. Había sido nadadora competitiva durante años y no le temía al agua. Le gustaba la música, la fiesta y las nuevas experiencias, por lo que el ambiente del crucero parecía perfecto para ella. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. La familia recorrió las instalaciones, asistió a espectáculos y disfrutó de la atmósfera festiva del barco. Pero en la última noche antes de llegar a Curazao, algo cambió. Amy decidió ir a la fiesta de la piscina, un lugar lleno de luces, música y pasajeros celebrando bajo el cielo del Caribe. Su hermano la acompañó durante parte de la noche. Ambos bebieron, rieron y se mezclaron con la multitud. En algún momento, Amy comenzó a bailar cerca de la banda del barco, y fue ahí donde varios testigos aseguraron verla interactuando con uno de los músicos, el bajista conocido como Alastair Yellow Douglas. Según algunos pasajeros, los dos parecían cercanos, conversaban y se movían juntos entre la gente. Nada parecía fuera de lo normal en un ambiente de fiesta, alcohol y música en alta mar. Sin embargo, esas observaciones se convertirían más tarde en uno de los detalles más inquietantes del caso. Cerca de las 3:30 de la madrugada, Amy y su hermano regresaron a la habitación familiar. El camarote tenía un pequeño balcón con vista al mar oscuro, y allí se sentaron a hablar, recordando la noche y disfrutando del aire fresco. El barco avanzaba en silencio, cortando las aguas del Caribe, mientras las luces lejanas de la costa apenas se distinguían en el horizonte. Alrededor de las 4 de la mañana, el hermano decidió acostarse. Amy dijo que se quedaría un rato más en el balcón. No parecía alterada ni preocupada, solo quería seguir disfrutando del aire nocturno. Fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. 1 hora y media después, cerca de las 5:30 de la mañana, su padre se despertó. Se asomó al balcón y creyó ver a Amy sentada en una silla, aparentemente dormida. No quiso despertarla y volvió a acostarse. Pero a las 6 de la mañana, cuando se levantó de nuevo, Amy ya no estaba. El balcón estaba vacío. La puerta entreabierta y sus sandalias permanecían en el suelo. No había señales de lucha ni objetos fuera de lugar, ni notas, ni rastro alguno. Simplemente había desaparecido. La familia comenzó a buscarla por el camarote y luego por los pasillos cercanos. Pensaron que tal vez había salido a caminar o a tomar café, pero pasaron los minutos y Amy no aparecía. La preocupación se convirtió en pánico. El barco estaba a punto de atracar en Curazao y miles de pasajeros se preparaban para bajar a la isla. La familia corrió a recepción y pidió ayuda inmediata. Suplicaron que cerraran las salidas y anunciaran la desaparición por los altavoces. Pero según su testimonio, el personal del crucero no quiso hacerlo de inmediato para evitar alarmar a los pasajeros. Mientras tanto, las puertas del barco se abrieron y la gente comenzó a desembarcar. Si Amy seguía a bordo, ese era el momento perfecto para encontrarla. Pero si alguien la había sacado del barco, ese también era el momento perfecto para desaparecer para siempre. Cuando finalmente se hizo un anuncio, no se mencionó una desaparición. Solo se pidió que Amy Bradley se presentara en recepción, y muchos pasajeros ni siquiera entendieron que se trataba de una emergencia. Para entonces, el barco ya había atracado, los pasajeros habían salido, y cualquier pista clara había desaparecido con la multitud. La tripulación inició una búsqueda por cubiertas, pasillos y zonas comunes. Revisaron piscinas, restaurantes, gimnasios y áreas restringidas, pero no encontraron nada, ni una prenda, ni una señal, ni un testigo confiable que la hubiera visto después de las 5:30 de la mañana. Era como si el mar se lo hubiera tragado. Cuando las autoridades locales y el FBI se involucraron, el caso ya estaba lleno de incertidumbre. No había cámaras que mostraran el momento exacto de su desaparición, no había evidencia física, solo testimonios contradictorios y una última noche llena de interrogantes. Y entre todas esas dudas, un nombre comenzaba a repetirse en los relatos de los testigos: el músico conocido como Yellow. Algunos aseguraban haber visto a Amy con él en un ascensor temprano en la mañana, otros decían que lo vieron solo poco después. Las versiones no coincidían del todo, pero el patrón resultaba inquietante, porque si esos testimonios eran ciertos, significaba que Amy no había estado sola en sus últimos momentos, y eso abría la puerta a una posibilidad mucho más oscura de lo que nadie en ese crucero
había imaginado. Mientras la familia Bradley recorría desesperada los pasillos del crucero, el tiempo avanzaba sin piedad. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Amy hacía que las posibilidades de hallarla con vida se redujeran. El barco estaba lleno de pasajeros que caminaban con normalidad, ajenos al drama que se desarrollaba en silencio entre las cubiertas. Para la mayoría era solo otra mañana en el Caribe. Para la familia Bradley era el inicio de una pesadilla que nunca terminaría. Cuando las autoridades comenzaron a revisar los testimonios, surgieron los primeros detalles inquietantes. Varios pasajeros afirmaron haber visto a Amy durante la noche en la fiesta de la piscina, siempre cerca del músico conocido como Yellow. Algunos la describieron bailando junto a él, otros dijeron que conversaban en una esquina de la cubierta. Nadie reportó discusiones ni comportamientos extraños, pero el hecho de que su nombre apareciera una y otra vez llamó la atención de los investigadores. Lo más perturbador llegó con el testimonio de una mujer que afirmó haber visto a Amy en un ascensor poco antes del amanecer. Según su versión, Amy estaba acompañada por el mismo músico. La mujer recordó que la joven parecía tranquila, pero algo en la escena le resultó extraño, como si hubiera una tensión difícil de explicar. Horas después, la misma testigo dijo haber visto al hombre salir solo del ascensor. Ese relato se convirtió en una pieza clave de la investigación. Si era cierto, significaba que Amy no había desaparecido desde el balcón sin que nadie la viera. Significaba que había estado con otra persona en sus últimos momentos conocidos. El FBI comenzó a interrogar a miembros de la tripulación. El músico fue uno de los primeros en ser cuestionado. Según su declaración, había hablado con Amy durante la fiesta, pero no la había visto después. Afirmó que, tras terminar su presentación, regresó a su camarote y se acostó. No había testigos que confirmaran su versión de manera contundente. Se le realizó una prueba de polígrafo, pero los resultados fueron considerados inconclusos. No se pudo demostrar su culpabilidad, pero tampoco se logró descartar por completo su posible implicación. Mientras tanto, la búsqueda en el mar ya estaba en marcha. Helicópteros sobrevolaban las aguas cercanas, barcos de la Guardia Costera rastreaban la zona, y buzos exploraban sectores cercanos al casco del crucero. Sin embargo, el océano era inmenso y silencioso, y no ofrecía ninguna respuesta. Los expertos señalaron que, si alguien caía al mar desde un crucero en movimiento, las probabilidades de supervivencia eran extremadamente bajas. Incluso si la persona sabía nadar, la distancia con el barco aumentaba rápidamente. En cuestión de minutos, el crucero podía alejarse varios kilómetros, dejando a la víctima sola, en medio de la oscuridad. Además, la corriente y la fauna marina hacían que la recuperación de un cuerpo fuera poco probable. Muchos casos similares terminaban sin restos ni evidencia física, lo que complicaba a cualquier investigación. Pero la familia Bradley se negaba a aceptar esa teoría. Amy era una nadadora fuerte, acostumbrada al agua, no tenía motivos para saltar, y el balcón no mostraba señales de accidente. Para ellos, la explicación más lógica era que alguien la había sacado del camarote. A medida que pasaban los días, comenzaron a aparecer rumores. Algunos pasajeros afirmaron haber visto a Amy acompañada por miembros de la tripulación en zonas poco transitadas del barco. Otros recordaron haberla visto en la cubierta inferior, cerca de una puerta de servicio. Ninguno de esos testimonios pudo ser confirmado con prueba. El problema principal era la falta de cámaras de seguridad. En 1998, los sistemas de vigilancia en cruceros eran limitados y no cubrían todas las áreas. No había grabaciones que mostraran lo que ocurrió en el pasillo del camarote ni en el balcón. Tampoco existían registros claros del movimiento de los pasajeros durante la madrugada. Cada pista dependía de la memoria de los testigos, y la memoria es frágil, especialmente cuando han pasado horas de fiesta, alcohol y cansancio. Con el paso de los meses, la investigación comenzó a enfriarse. No había sospechosos formales, no había evidencia física, y no había cuerpo. El caso se convirtió en un misterio abierto, lleno de hipótesis pero sin respuestas definitivas. Fue entonces cuando surgió la primera señal inquietante. Pero antes de contarte lo que ocurrió después, suscríbete si te apasionan los misterios reales que siguen sin resolverse, porque lo que viene cambia por completo la historia. Un año después de la desaparición, un miembro de la Marina estadounidense afirmó haber visto a una mujer en un burdel de Curazao que se parecía mucho a Amy. Según su relato, la mujer se acercó a él y le dijo que se llamaba Amy Bradley. Aseguró que estaba retenida contra su voluntad y pidió ayuda. El hombre dijo que prometió regresar para rescatarla, pero cuando volvió al lugar con las autoridades, la mujer ya no estaba. Ese testimonio estremeció a la familia. Si era cierto, significaba que Amy no había muerto en el mar. Significaba que había sido secuestrada y vendida a una red de tráfico humano. Sin embargo, las autoridades no pudieron confirmar la historia. No hubo registros oficiales del encuentro, ni pruebas físicas, ni testigos adicionales que respaldaran el relato. Para algunos investigadores, era un testimonio sincero pero imposible de comprobar. Para otros, era solo un error de identidad. Ecos Disputes. Otra pista apareció. Una fotografía enviada por correo anónimo mostraba a una mujer semidesnuda en una cama,
con el rostro borroso. La familia Bradley aseguró que era Amy. Los investigadores analizaron la imagen, pero no pudieron confirmar su identidad de manera concluyente. La fotografía se convirtió en uno de los elementos más perturbadores del caso. Para la familia, era una prueba de que Amy seguía viva. Para los escépticos, era solo una coincidencia visual, sin base científica. Con el paso del tiempo, los supuestos avistamientos continuaron. Algunos dijeron haberla visto en playas del Caribe, otros en bares o calles concurridas. Cada pista encendía una chispa de esperanza, pero ninguna logró sostenerse con evidencia sólida. El caso de Amy Bradley comenzó a transformarse en algo más que una desaparición. Se convirtió en un símbolo de los misterios sin resolver en alta mar, en un recordatorio de lo poco que se sabe sobre lo que ocurre realmente. Dentro de un crucero, cuando las luces se apagan y la mayoría duerme. Y mientras las teorías se multiplicaban, una pregunta seguía sin respuesta: si Amy no cayó al mar y no abandonó el barco por su cuenta, entonces, ¿quién fue la última persona que la vio con vida? ¿Y por qué nunca volvió a aparecer? La noche seguía cayendo sobre el Rhapsody of the Seas, mientras la búsqueda continuaba sin descanso. El capitán ordenó revisar cada rincón del barco. Los altavoces llamaban a Amy una y otra vez, pero no hubo respuesta. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos decían haber visto a la joven en la madrugada. Otros aseguraban que la habían visto hablando con miembros de la tripulación. Pero nada era claro, nada era comprobable. Cada testimonio parecía abrir una nueva posibilidad, y al mismo tiempo cerrar otra. Los Bradley insistieron en que el barco no debía permitir que nadie bajara hasta encontrar a su hija. Pero el crucero siguió su itinerario. Esa decisión cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. Cuando el barco atracó en Curazao, miles de pasajeros descendieron. Si Amy estaba en el barco, se perdió entre la multitud. Si estaba en la isla, se desvaneció sin dejar rastro. Era el momento exacto en que el misterio dejó de estar contenido en un barco y se expandió al mundo. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda limitada. Se revisaron cámaras, muelles, taxis y hoteles cercanos. Pero el tiempo ya había jugado en contra. Las primeras horas son cruciales en cualquier desaparición, y esas horas se habían perdido mientras el barco continuaba su ruta. Para la familia Bradley, esa decisión se convertiría en una herida que nunca cerraría. Poco después comenzaron a aparecer los primeros rumores inquietantes. Un testigo aseguró haber visto a Amy en la isla, caminando junto a dos hombres. Otro afirmó que la vio en una playa, visiblemente nerviosa. Pero los relatos eran vagos, difíciles de confirmar, y ninguno llevaba a una pista sólida. Aún así, algo era evidente: Amy no había regresado al camarote, y nadie podía explicar qué ocurrió en esas horas de la madrugada. Semanas después, un hombre llamado Alastair Douglas, miembro de la banda que había tocado en el barco, se convirtió en una figura clave. Dijo haber visto a Amy cerca del amanecer, conversando con él en la cubierta. Según su relato, ella parecía tranquila, sin señales de angustia. Pero para la familia, ese testimonio solo abría más preguntas. ¿Por qué era la última persona conocida que la vio? ¿Qué pasó después de ese momento? Con el paso del tiempo, la investigación dejó de centrarse en la posibilidad de una caída accidental. Amy era una nadadora experta. El mar estaba en calma, y el balcón del camarote tenía barandillas altas. Para caer, habría tenido que trepar o perder el equilibrio de una forma muy poco probable. Esa teoría comenzaba a desmoronarse. Entonces surgió otra hipótesis, una mucho más oscura. Algunos investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de un secuestro. El Caribe en aquella época era una zona donde operaban redes de trata de personas, y los cruceros, con miles de turistas desprevenidos, podían convertirse en el escenario perfecto para una desaparición sin testigos. Esa idea tomó más fuerza cuando, meses después, apareció una pista inquietante. Un turista canadiense afirmó haber visto a Amy en una playa de Curazao. Dijo que estaba acompañada por dos hombres y que parecía incómoda. Intentó acercarse, pero los hombres se la llevaron rápidamente. Cuando el turista se enteró de la desaparición por las noticias, quedó convencido de que la mujer que había visto era Amy, pero el tiempo volvió a jugar en contra. Para cuando el testimonio llegó a las autoridades, la pista estaba fría. Nadie pudo identificar a los hombres. Nadie pudo confirmar la presencia de Amy en ese lugar. La familia Bradley no se rindió. Regresaron al Caribe varias veces, pegaron carteles, ofrecieron recompensas, hablaron con testigos, con policías, con investigadores privados. Cada nueva pista parecía acercarlos a la verdad, pero al final siempre se desvanecía. En 1998, casi 2 años después de la desaparición, surgió otra señal inquietante. Una mujer afirmó haber visto a Amy en un burdel de Curazao. Según su relato, la joven se acercó y le dijo en voz baja que se llamaba Amy y que necesitaba ayuda. Antes de poder hacer algo, un hombre entró a la habitación y se la llevó. La mujer quedó paralizada por el miedo. Días después, al ver la fotografía de Amy en televisión, reconoció su rostro de inmediato. Ese testimonio estremeció a la familia. Sierra Certo significaba que Amy estaba viva, pero atrapada en una red de explotación. Sin embargo, una vez más,
No hubo pruebas suficientes para confirmar la historia. El burdel ya no existía cuando la policía intentó investigar. Con los años, las teorías se multiplicaron. Algunos insistían en la caída accidental, otros en el suicidio, pero la familia Bradley nunca creyó en esas versiones. Para ellos todo apuntaba a algo más siniestro, algo planeado, algo que ocurrió en silencio, mientras la mayoría dormía. Cada pista, cada testimonio, cada rumor, parecía encajar en una misma narrativa. Amy no había desaparecido por accidente. Alguien la vio, alguien la siguió, y alguien se la llevó. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en ese balcón, en esos minutos finales antes del amanecer? ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? ¿Y por qué? A pesar de las pistas, nadie ha podido encontrarla. Mientras los años pasaban, el caso de Amy Bradley se transformó en uno de los mayores misterios sin resolver de los cruceros en el mundo. Una desaparición sin gritos, sin luchas, sin testigos directos. Un enigma en alta mar que sigue generando preguntas, y lo más inquietante de todo es que las pistas más perturbadoras todavía estaban por aparecer. Los años pasaban, pero el nombre de Amy Bradley nunca dejó de aparecer en los rincones más oscuros de Internet, en foros de investigación, en reportes anónimos y en pistas que parecían surgir de la nada. Cada cierto tiempo, alguien aseguraba haberla visto. Cada cierto tiempo, una imagen, un rumor o un testimonio volvía a encender la esperanza. Y también el miedo. En el año 2005 ocurrió algo que sacudió nuevamente el caso. Un investigador privado recibió unas fotografías enviadas por correo electrónico desde una dirección anónima. Las imágenes mostraban a una mujer joven en lo que parecía ser un entorno de explotación sexual. Su aspecto era perturbadoramente similar al de Amy. El cabello claro, los rasgos faciales, incluso un tatuaje que coincidía con el que ella tenía antes de desaparecer. Las fotos fueron entregadas al FBI, a los expertos. Analizaron cada detalle, compararon rasgos, cicatrices, proporciones. El resultado fue inquietante. No podían confirmar al 100% que fuera Amy, pero tampoco podían descartarlo. La posibilidad de que estuviera viva seguía latente. Para la familia Bradley, esas imágenes fueron devastadoras. Por un lado, significaban que Amy podría haber sobrevivido. Por otro, sugerían que estaba atrapada en un mundo del que quizá nunca podría escapar. A lo largo de los años surgieron más testimonios. Un marinero afirmó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Amy en un bar del Caribe. Un taxista aseguró haber transportado a una joven extranjera que parecía asustada, vigilada por dos hombres. Incluso un exmiembro de la Marina estadounidense declaró haber visto a una mujer muy parecida a Amy en un establecimiento ilegal, y que ella había intentado pedir ayuda sin levantar sospechas. Pero todos esos relatos tenían algo en común. Llegaban tarde en siempre tarde. Cuando las autoridades intentaban verificar la información, el lugar ya no existía, las personas ya no estaban, o los testigos ya no podían recordar detalles clave. Con el tiempo, el caso de Amy Bradley se convirtió en uno de los mayores enigmas sin resolver relacionados con cruceros. No hubo cuerpo, no hubo señales de lucha, no hubo testigos directos de un accidente. Solo en balcón, una madrugada silenciosa y una joven que desapareció sin dejar rastro. Los investigadores han planteado varias teorías. La primera, la caída accidental al mar. Sin embargo, el mar estaba en calma. Las barandillas eran altas y Amy era una nadadora fuerte. Nada en la escena indicaba un accidente. La segunda teoría es el suicidio, pero la familia siempre insistió en que Amy estaba feliz, emocionada por el viaje y llena de planes para el futuro. No había señales de depresión ni de una crisis emocional. La tercera teoría, la más inquietante, es la del secuestro. Algunos creen que Amy fue observada durante la noche, quizá por alguien del barco o por una red criminal que operaba en los puertos del Caribe. Tal vez fue atraída fuera del camarote con algún pretexto. Tal vez fue interceptada, encubierta. Tal vez nunca llegó a caer al mar, porque alguien se la llevó antes. Lo que hace este caso tan perturbador es la cantidad de pistas que apuntan a que Amy podría haber estado viva durante años después de su desaparición. Testigos independientes, en lugares distintos, en momentos distintos, describiendo a una mujer con las mismas características, el mismo acento estadounidense, la misma expresión de miedo. A pesar de todo, ninguna de esas pistas fue suficiente para resolver el caso. La familia Bradley nunca dejó de buscar. Ofrecieron recompensas, contrataron investigadores privados, viajaron al Caribe una y otra vez, hablando con cualquiera que pudiera tener información. Su esperanza nunca desapareció por completo, pero con el paso del tiempo el silencio se volvió cada vez más pesado. Hoy, décadas después de aquella madrugada de 1998, el caso sigue oficialmente sin resolver. El expediente permanece abierto. El nombre de Amy Bradley sigue en las listas de personas desaparecidas, y su historia continúa siendo contada como una advertencia, como un misterio, como una pregunta sin respuesta. Porque en un barco lleno de miles de personas en medio del océano, bajo un cielo tranquilo y sin tormentas,
una joven desapareció sin dejar rastro, sin gritos sin señales, sin despedidas, y hasta hoy, nadie ha podido explicar cómo ocurrió. Algunos creen que cayó al mar y que las olas se llevaron la única verdad. Otros creen que fue víctima de algo mucho más oscuro, algo que comenzó en silencio y terminó en un destino desconocido. Pero mientras exista una sola pista, una sola imagen, un solo testimonio que sugiera que Amy pudo haber sobrevivido, el misterio seguirá abierto. Y la pregunta que persiste después de tantos años sigue siendo la misma. ¿Desapareció Amy Bradley en el mar? ¿O alguien se la llevó esa noche mientras todos dormían?